Bien, buenos días, jóvenes. Si alguien puede contestar para verificar lo del micrófono. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, muchas gracias. Eh, en principio, quiero indicarles de que respecto a las clases presenciales, todavía no hemos recibido ninguna circular información para que se vuelva. Posiblemente los siguientes días es posible que volvamos a las clases presenciales, pero eso tiene que venir desde instancias superiores. Eso significa el Consejo Universitario, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que hay algunas carreras que están con clases semipresenciales, inclusive van a exámenes presenciales en algunos casos. Bueno, eso sí está autorizado, pero respecto a las clases presenciales, en todas las materias aún no. En ese sentido tenemos que estar atentos. Es más probable que se vuelva, pero dentro de unos días más, ¿no es cierto? Quizá una semana o 2 semanas más. Por otro lado, quiero hacerles recuerdo que me parece que la segunda evaluación de álgebra lineal está programada alrededor del 10 de mayo, ¿no? Estamos en el mes de abril, entonces casi cerca al 10 también de abril. Estamos pensando dentro de un mes. Respecto a sus notas, ojalá hasta el jueves ya lo tenga, entonces les voy a enviar a través de WhatsApp los resultados y vamos a fijar un día de horario para que si alguien quiere y tiene alguna observación, bueno, para poder absorber todo eso, ¿no? Todas esas observaciones. Entonces, en ese sentido, si alguien tiene alguna pregunta, muy bien, muy bien. Bien, entonces vamos a continuar con la materia. Eh, la última clase estuvimos hablando sobre el concepto de independencia lineal y dependencia lineal. No sé si definimos y dimos algunos ejemplos. Es lo que ya no recuerdo. A ver, vamos a repasar. ¿Se observa la pantalla a cuadros? Ok. Bueno, entonces voy a repasar este concepto de independencia y dependencia lineal a partir de una definición, por supuesto. ¿Qué decimos ahora? Ah, hicimos la definición de independencia lineal y particularmente anotamos una definición bastante explícita. Bien, voy a colocar el siguiente subtítulo. Independencia lineal. Muy bien. Entonces, para hablar sobre este concepto, se ve un espacio vectorial y de sub 1, de sub 2, de sub n elementos en este espacio vectorial. Ya. Definición. Bien, ¿cuáles son lineales? Dependientes.
vamos a ver nosotros. ¿Sí? Son iguales a cero. Para todo ello, ¿no? Los escalas K1, K2, Kn son toditos ceros. Eso significa que los vectores B1, B2, B sub n son linealmente independientes. Y si alguno de estos escalares es distinto de cero, entonces B1, B2, B sub n son linealmente Lice, dependientes. disculpe, no estaba presentando. Ah, ya, perdón. Muchas gracias por... eh, muchas gracias por... Sí, posiblemente. Bueno. Ojalá observen la pantalla. No, Lice, no observamos nada. Está un poco entrecortado también su audio. ¿Qué tal? Aún no se ve nada, Lice. Que, perdón, Aún ya no se ve, no se ve lo que está. Ahora sí se ve. lineal. Bueno, y aquí tengo un espacio vectorial y tengo n vectores en ese espacio vectorial. La definición es la siguiente. Estos vectores son linealmente dependientes. Pero en esta igualdad, ¿no? Es una combinación lineal de B1, B2, B sub n con estos escalares igualado a cero, ¿no? Entonces estos KI, K1, K2, Kn, no todos son iguales a cero. En ese sentido podemos decir que estos vectores son linealmente dependientes. Ahora, cuando un conjunto de vectores son linealmente independientes, si verifica esta implicación, y esta implicación significa lo siguiente, que la combinación lineal de los vectores B1, B2, B sub n con los escalares K1,
escalares en esta igualdad son ceros. Algunos es distinto de cero. Eso quiere decir no todos iguales a cero. Entonces B1, B2, B sub n son linealmente dependientes. ¿Ya? A ver, y la pizarra digital. Ojalá vaya mejorando, sinceramente. Muy bien. Perfecto. Entonces, con estas dos definiciones, sí vamos a poder alcanzar nuestros ejercicios. Muy bien. Daremos un ejemplo. Trabajaremos en el plano. La pregunta va a ser, los vectores 1, 2 y 3, 5. Pregunta, ¿son linealmente independientes? Quisiera saber si esos dos vectores en R2 son linealmente independientes. Entonces, voy a la definición, a la página anterior. ¿Cómo verifico que un conjunto de vectores B1, B2 son linealmente independientes? Si solo sí, es decir, de manera equivalente, verifico esta implicación. ¿Cómo se verifica una implicación? Aquí hay una hipótesis y aquí hay una tesis. Se acepta la hipótesis, ¿no? Es decir, la combinación lineal de estos vectores es igualada a cero. Muy bien. Es lo que vamos a ver, que si son linealmente independientes, entonces voy a escribir combinación lineal de estos vectores. Y los escalares van a ser K1 y K2. Como hay dos vectores, entonces igualo a cero esta combinación lineal. Aquí tengo que ir a ver si K1 y K2 son todos ceros. Si estos escalares son ceros, son linealmente independientes. Si alguno de estos escalares es distinto de cero, entonces son linealmente dependientes, ¿no es cierto? Entonces, con mucha naturalidad hacemos el desarrollo. 2 veces K1 más 3K2, 5 veces K2 igualado a 0. Aquí en el primer miembro tengo una suma de pares ordenados y sumamos componente a componente de manera correspondiente. 2K1 más 5K2 igual a 0, pero este 0 entonces tiene que ser el par con componente 0, 0, si estamos trabajando correctamente en esta igualdad, ¿no? Pues en el fondo, estoy hablando de una igualdad de pares ordenados, entonces las componentes correspondientes, en este caso la primera componente es igual a 0 y la segunda componente también es 0. Aquí tengo un sistema homogéneo, ¿ya? Ahora, bueno, alguien puede decir, pero ya los caís, al menos tiene que ser, al menos, un sistema homogéneo tiene al menos una solución trivial, puede tener varias soluciones. ¿Están de acuerdo? Veremos que este sistema tenga una solución trivial para decir, evidentemente, que estos vectores son linealmente independientes, ¿no? Porque si tiene varias, K1 y K2 no solamente van a recibir los valores 0, 0, sino otros más. Entonces, en ese sentido, no van a ser linealmente independientes. Resolvemos por eliminación de Gauss. Voy a multiplicar por menos 2, le voy a sumar a la segunda. Y tengo la siguiente matriz, menos 2 más 2, 0, menos 6 más 5 menos 1, 0 más 0, 0. Entonces, el sistema asociado es el siguiente. K1 más 3 veces K2 igual a 0, y menos K2 igual a 0. Entonces, de acá podemos concluir que K2 es igual a 0, sustituimos en la primera ecuación, y también vemos que K1 es igual a 0. Entonces, la solución es única, es la trivial. Por lo tanto, lo único que me queda por concluir es que estos vectores son linealmente independientes.
La pregunta ya está colmada. Entonces ya no va a ser una pregunta, sino más bien una afirmación. Son linealmente independientes. Ya no es muy difícil entonces verificar que un conjunto de vectores en un espacio vectorial sea linealmente independiente. Por supuesto que en E2 nuevamente voy a verificar si estos vectores 1, 2 y 2, 4 son linealmente independientes. Eso que sea la pregunta. Bueno, entonces, solución. Nuevamente escribimos la combinación lineal de estos vectores igualado a 0, ¿no es cierto? Entonces en el primer miembro tengo K1, 2, K1 más 2 veces K2, 4 veces K2 igual a 0. Seguimos sumando pares ordenados. K1 más 2 veces K2, 2 veces K1 más 4 veces K2 igual a 0. Entonces, K1 más 2 veces K2 es igual a 0. Y 2 veces K1 más 4 veces K2 es igual a 0. Entonces, tengo nuevamente a resolver este sistema homogéneo, ¿no? Es un sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables. ¿Y cómo resolvemos? Por eliminación de Gauss. Ya voy a multiplicar por menos 2 porque este es mi pivote y por debajo de él tengo que obtener ceros, ¿no es cierto? Si hago esa operación, mantenemos la primera fila. Menos 2 más 2, 0. Menos 4 más 4, 0. 0 más 0, 0. Y tengo esta matriz, el cual, si observo esta última línea, eso significa que este sistema de ecuaciones lineales, un sistema homogéneo, por supuesto, tiene infinitas soluciones, ¿no? No solamente tiene como solución a la solución trivial, sino otras más. Es decir, en el que K1 y K2 reciben otros valores distintos a la solución trivial. Por lo tanto, anotaremos nomás infinitas soluciones. Por lo tanto, este par de vectores no son linealmente independientes, son linealmente dependientes, ¿no es cierto? Porque los KIs, algunos de estos son distintos de cero, ¿no? O ambos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, es en este sentido en el que uno tiene que manejar la independencia lineal de ciertos vectores en un espacio vectorial. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por supuesto que podemos trabajar en R3 o en Rn, digamos, y por supuesto que el trabajo va a ser siempre el mismo, ¿no? Una observación importante va a ser la siguiente. Voy a ir a la página anterior, recordando que estos dos vectores son linealmente independientes. ¿Y qué significa gráficamente que sean linealmente independientes? Los graficaremos estos vectores en el plano cartesiano. El vector 1, 2, 1, 1, va a ser este vector. El 1, 2. Y el 3, 5. 1, 2, 3, 2, 4, 5, este va a ser el vector 3, 5, ¿no? Estos vectores son linealmente independientes, ¿ya? A ver, veamos la gráfica de cuando los vectores no son linealmente independientes. Por ejemplo, estos vectores son linealmente dependientes, ¿no? El vector 1, 2, por ejemplo, este vector, y el vector 2, 4. 2, 4, este es el 1, 2, el 2, 4, linealmente dependientes. Lo que sucede cuando los vectores son linealmente dependientes, estos vectores son colineales, están en la misma línea, ¿no? Y cuando son linealmente independientes, los vectores no están en la misma línea, ¿no? Están en distintas líneas. ¿Están de acuerdo? Entonces, los vectores no son colineales. En cambio, cuando son linealmente dependientes, son colineales, ¿no?
Entonces, este refuerzo gráfico permite distinguir cuándo los vectores son linealmente independientes y cuándo los vectores son linealmente dependientes, ¿no? Bien. Muy bien. Perfecto. A ver, otro ejemplito más daremos. Ejemplo. En este espacio vectorial, en el espacio vectorial de los polinomios de grado menores o iguales a n, un espacio vectorial. Bien. Determinar si el polinomio 1, x de grado 1, el polinomio x al cuadrado, son todos elementos de P sub n, porque este P sub n es el conjunto de todos los polinomios de grados menores o iguales a n. ¿Ya? X al cubo y así sucesivamente hasta x a la n. Estos polinomios, voy a poner con mucha claridad que son polinomios. Pregunta, ¿son linealmente independientes? Eso es una buena pregunta, ¿no? Para verificar si este conjunto de vectores en el fondo, que son polinomios, son linealmente independientes. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos si estos polinomios son linealmente independientes? Por supuesto que utilizamos la definición de linealmente independiente. Voy a ir a la definición para recordar qué tengo que hacer. ¿Cuándo un conjunto de vectores son linealmente independientes? Sí, solo si verifica esta implicación. Entonces, verificaremos la implicación, ¿no? Escribiré como combinación lineal de estos nomios. Escribiré la combinación lineal de estos polinomios igualado a 0, ¿ya? Entonces, K1 por 1, K1, más K0, que sea, para no confundir. K1x más K2x al cuadrado más K sub n, x a la n igualado a 0, ¿no es cierto? A partir de esta igualdad, ¿qué tengo que demostrar? Que los polinomios son linealmente independientes, ¿no? Y si alguno de estos escalares es distinto de 0, entonces estos polinomios van a ser linealmente dependientes. Veamos, ¿no? Bien. Ahora, bueno, pero partimos entonces de esta igualdad. Esta igualdad lo que me está indicando es lo siguiente. Este polinomio, bueno, que la combinación lineal, si quieren, de 1, ¿está? X al cuadrado y xn, si es igual a 0, es que este 0 significa este polinomio. Por eso es que podemos hablar de igualdad de polinomios, ¿no? O de igualdad de combinaciones lineales, si quieren, ¿no? ¿Ya? Bueno, en el fondo son polinomios. Hay una igualdad de polinomios. ¿Y cuándo dos polinomios son iguales? Cuando los términos correspondientes también lo son. Entonces, en este caso, este término independiente es igual a este, es decir, K sub 0 por 1 es igual a 0. Ahora, este término independiente en el que hay la presencia de la variable x también son iguales. Eso quiere decir que K1x es igual a 0x, ¿no? Entonces, K1 va a ser igual a 0, ¿no? Porque los x son los mismos. Entonces, para hacer estos términos, las expresiones iguales, es que este K1 tiene que ser igual a 0. Así sucesivamente, finalmente observamos estos términos. ¿Y cuando estos términos son iguales? Cuando K sub n es igual a 0. Entonces estamos viendo que todos los escalares son 0, ¿cierto? Por lo tanto, podemos concluir
que estos polinomios, ¿cuáles? El 1, el x elevado al cubo, el x a la n, son linealmente independientes. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, siempre utilizamos para este análisis, o para resolver este problema, la definición de linealmente independiente. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta. No es muy difícil, por supuesto, ¿no? No es muy difícil. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Les pregunto a ustedes. Ya vamos a hacer otro ejemplo más para quedar conformes, si quieren, en el manejo de este concepto, ¿no? No es muy difícil, por supuesto. Bien. Bueno, la pregunta va a ser la siguiente. Ejemplo. Vamos a trabajar en el conjunto de matrices de tamaño 2×2, es un espacio vectorial. Hemos visto en la parte de espacios vectoriales que este conjunto de matrices de tamaño 2×2 es un espacio vectorial, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿los vectores cuáles? Matrices, por supuesto. 1, bueno, le voy a llamar M1, M2, 0, 1, 0, 0, M3, 0, 0, 1, 0, M4, 0, 0, 0. Ajá. Estos vectores que son elementos de este espacio vectorial, pregunta, ¿son linealmente independientes? Ya. Entonces, o no lo son. Si no lo son, van a ser linealmente dependientes. Entonces, partimos de la siguiente combinación lineal. K1, M1 más K2, M2 más K3, M3 más K4, M4 igual a 0, ¿no es cierto? Bueno, eso quiere decir K1 por 1, 0, 0, 0, K2 por 0, 1, 0, 0, más K3 por 0, 0, 1, 0, más K4 por 0, 0, 0, 1 igualado a 0, ¿cierto? Muy bien. Sabemos multiplicar escalares por matrices, entonces lo que vamos a tener es, miren, K1, 0, 0, 0. En este producto, 0, K2, 0, 0. ¿Cierto? Y en este producto, 0, 0, K3 acá, 0, ¿no? Acá igualmente, 0, 0, K4. Entonces vamos a tener una suma de matrices. Entonces directamente voy a escribir K1 más 0, más 0, más 0, K1. 0, K2, 0, 0, K2. 0, 0, K3. Finalmente 0, 0, 0, K4. Va a estar igualado a 0. Eso significa que K1 vale 0, K2 vale 0, K3 vale 0 y K4 vale 0. Estamos viendo que todos estos escalares son ceros, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto? M1, M2, M3, M4 son pues linealmente independientes. ¿Están de acuerdo? Entonces no es muy difícil aquello. Ahora sí, si alguien tiene alguna duda, por favor, que me haga conocer. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces este concepto no es muy difícil en su manejo, ¿no? Bueno. Voy a volver a la pizarra. Es así como se verifican cuando un conjunto de vectores son linealmente independientes. Siempre a partir de una combinación lineal igualada a 0,
para ver si estos escalares son todos ceros, entonces son linealmente independientes, como en este caso, ¿no es cierto? Y si algún escalar es distinto de cero, no solamente uno, puede ser dos o tres, no interesa, o los cuatro distintos de cero, entonces son linealmente dependientes. Pero suficiente que uno sea distinto de cero, ese conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente, ¿no? Si todos son ceros, como en este caso, linealmente independientes. Muy bien. Lo que vamos a hablar ahora es el concepto de base y dimensión. Dimensión. Bien. Voy a partir de la siguiente definición. Bien. Sea de un espacio vectorial y S un conjunto con vectores B sub 1, B sub 2, B sub n. Es un conjunto finito, ¿no? De vectores en B. Conjunto finito de vectores en el espacio vectorial B. Entonces, se dice que S es una base. Entonces, el conjunto S es una base para el espacio vectorial B si sucede estas dos condiciones, si cumple estas dos condiciones. Esta S es linealmente independiente Eso quiere decir que los vectores de S son linealmente independientes. Lo cierto es que este concepto de linealmente independiente se maneja a partir del conjunto de vectores. En este caso, estoy viendo como AS como un conjunto de B1, B2, B sub n vectores, ¿no es cierto? Entonces digo que S es linealmente independiente, o también se puede mirar como los vectores B1, B2, B sub n son linealmente independientes. Entonces, en ambas situaciones son equivalentes. Y la segunda condición es de que S genera al espacio vectorial B. De manera análoga, ¿no? Cuando S genera B, eso quiere decir en el fondo que estos vectores, B1, B2, B1, generan al espacio vectorial B, ¿no? Muy bien. Bajo esta definición podemos decir que esta S es una base, la definición de base entonces. ¿Cuándo pues S es una base para un espacio vectorial B? Si esta S es linealmente independiente, 2, si S genera a B, ¿no? Muy bien. Daremos un ejemplo. Trabajaremos en este espacio vectorial. Y veré y tomaré los vectores 1, 2 y 3, 5. Pregunta. ¿Forman una base para este espacio vectorial? Estos vectores forman una base para el plano. Esa es una buena pregunta. Si forman una base, estos vectores tienen que ser linealmente independientes. Además, tienen que generar al AR2. Entonces, si cumple estas dos condiciones, podemos decir, sí, forman una base. Y si no cumplen, entonces no forman una base, ¿no? Bueno, veamos. Inciso I. Pregunta, los vectores 1, 2 y 3, 5. Pregunta, ¿son linealmente independientes? Hemos verificado al empezar la clase que estos dos vectores n, n son linealmente independientes, ¿no? Si no lo hubiésemos hecho, tendríamos que verificar, ¿no?
Voy a ir a la página anterior. ¿Dónde está ese hecho? Ah, aquí está. La pregunta va a ser 1, 2 y... Una más, ¿no? 1, 2 y 3, 5 son linealmente independientes, hemos visto. Y aquí estamos concluyendo que evidentemente son linealmente independientes. Hay que hacer ese proceso, ¿no? Bien, entonces, son linealmente independientes. Bien, lo que sí voy a recordar es que si evidentemente estos vectores generan, porque es la segunda condición, ¿no? Si generan al plano, generan al plano, bueno, quizás alguien se ha olvidado del concepto generador, ¿no es cierto? Cuando pues un conjunto de vectores generan a un espacio vectorial. Cuando cualquier elemento del espacio vectorial, hemos dicho, agarramos cualquier elemento del espacio vectorial, un par, ¿no? En este caso, y lo escribimos como combinación lineal de estos vectores, ¿no? Y por supuesto, si existen K1 y K2, eso quiere decir de que cualquier par lo puedes escribir como combinación lineal de estos vectores, ¿no? Entonces, eso va a significar que generan, ¿no? Estos vectores generan acá. Entonces, hay que ir a ver en este problema si existen K1 y K2. Y si existen, tienen que tomar, seguramente toman valores, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que ir a ver. Bien, a ver, no voy a perder esta página. Entonces voy a continuar con el par X y Y. Voy a escribir directamente, voy a multiplicar en principio K1 por este vector más K2 por este otro vector, y finalmente son pares ordenados, en el fondo una suma de pares ordenados, K1 más 3 veces K2, suma de primeras componentes, y 2 veces K1 más 5 veces K2, ¿no es cierto? Bien, y cuando estos pares ordenados son iguales, eso significa que K1 más 3 veces K2 es igual a X, 2 veces K1 más 5 veces K2 es igual a Y. Bueno, este es un sistema de ecuaciones en el que tienes que hallar los valores de K1 y K2, ¿no? Si los puedes hallar, entonces existen estos valores. Y si no los puedes hallar, entonces no existen, ¿no es cierto? Quizás la manera más rústica de resolver este problema va a ser acompañar de la matriz aumentada y resolver, pues, ¿no? Esta matriz aumentada. Ya, menos 2 más 2, 0. Menos 6 más 5 menos 1. Menos 2x más 2y. Perdón, menos 2x más y. ¿Ya? Entonces el sistema asociado es el siguiente. K1 más 3 veces K2 igual a X. Y acá menos K2 igual a menos 2X más Y. Y de acá puedes hallar el valor de K2. Es como multiplicar por menos ambos miembros. Tengo 2X menos Y. Entonces, cualquier valor que des a X y Y, o estas componentes vienen de acá, que tomen cualquier valor real. Siempre vas a poder hallar K2, ¿no? Va a ser un número, y eso sustituyes en la primera ecuación. También vas a poder encontrar un número sin restricciones, ¿no? K1, entonces, existen. Por lo tanto, lo único que queda por concluir es que evidentemente generan el plano, ¿no? Por lo tanto, estos dos vectores forman una base para el plano. Ya, entonces, si quieres verificar que un conjunto de vectores forman una base, tienes que verificar por definición estos dos incisos, ¿no? Que sean linealmente independientes, que generen a ese espacio vectorial, como lo estamos haciendo ahora. ¿Ya? Entonces, estos dos vectores forman una base
en el plano, ¿no? O para el plano. Ya. Ahora, evidentemente, estos dos vectores no son los únicos vectores que forman una base para el plano. Hay otros vectores, a ver, tenemos. Ejemplo, siempre en R2, los vectores E sub 1 con componentes 1, 0 y E sub 2 con componentes 0, 1, por ejemplo, forman una base para este espacio vectorial, ¿no? Pues quiere decir que estos vectores deben ser linealmente independientes y deben generar, ¿no? No es muy difícil ver aquello, veamos. Los puntos, inciso I. Primero, pregunta, ¿linealmente independientes? Bueno, veremos si estos vectores son linealmente independientes. Tengo que partir de esta combinación lineal igualado a 0, ¿no es cierto? Y si veo que los KIs son todos ceros, diré que estos vectores son linealmente independientes, ¿no? Entonces directamente voy a ir a sumar estos pares ordenados. Tengo 0K2 y esto es 0, entonces tengo esta expresión. Esto quiere decir que K1 es igual a 0 y K2 es igual a 0. Entonces, las constantes son todos ceros, por lo tanto son linealmente independientes, ¿no? Y veremos si generan. Cualquier vector en el espacio tendría que escribirse como combinación lineal de estos. Eso quiere decir, si se escriben como combinación lineal estos vectores, es que existe K1 y K2. En ese sentido, en el primer miembro tengo X y Y, y toda esta expresión ya lo he calculado en esta parte, que es el par K1, K2. Entonces, por igualdad de pares ordenados, K1 vale X, K2 vale Y. Existe, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que estos vectores generan al plano. Y si cumple estas dos condiciones, evidentemente forman una base, ¿no? Forman una base para el. Este ejemplo y el anterior, voy a la página anterior, lo que me está indicando es lo siguiente, que en un espacio vectorial pueden haber muchos conjuntos de vectores que formen una base de ese espacio vectorial, ¿no? O formen una base para ese espacio vectorial. Entonces, una base en un espacio vectorial no es única en algunos casos, ¿no? Perfecto. En muchos casos, una base de un espacio vectorial no es única, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Estos dos vectores forman una base para el plano. Y estos dos vectores también forman una base para el plano. Estos dos vectores reciben un nombre sumamente interesante como forma una base, la base canónica, ¿no? Base canónica. ¿Ya? Este hecho me puede permitir generalizar, por ejemplo, en R sub m, el conjunto de todas las n-hadas ordenadas en un espacio vectorial. Entonces, ¿cuál será la base canónica de Rn? E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub n, ¿no es cierto? Entonces, en general, bueno, en general, para R a la n, los vectores
E sub 1, ¿qué componentes tiene? C1, 0, 0, 0, todos los demás componentes 0. E sub 2, 0, 1, todos los componentes 0. Este es su índice 2. Parece indicar que el 1 se ubica en la segunda componente, ¿no? Por ejemplo, E sub 3 va a ser el 1 en la tercera componente y todos los demás ceros. Y finalmente, E sub n, la última componente va a ser 1 y todas las demás ceros, ¿no? Esta es una base canónica de R. Es una base canónica, la canónica, para R a la n. Por supuesto que R a la n puede tener otras bases, ¿ya? Pero en particular, esta es la base canónica para R a la n, ¿ya? Muy bien. Bueno. Otro ejemplo. Trabajaré este espacio vectorial. Sean M1, con una matriz con componentes 1, 0, 0, 0. M2, 0, 1, 0, 0. M3, 0, 0, 1, 0. M4. Estas matrices son el número 4 matrices, ¿no? Afirmación. Puedo hacer la siguiente afirmación. Dos puntos. Forman una base. Una base para este espacio vectorial. Para ese espacio vectorial. Posiblemente no sea la única base, pero este conjunto de matrices forman una base. Entonces, ¿cómo verificamos que este conjunto de vectores forman una base? Entonces, por definición, tenemos que ver que este conjunto de vectores sean linealmente independientes, por un lado. Por otro lado, que generan, ¿no es cierto? Bien, entonces, inciso I. ¿Son linealmente independientes? Pregunta. Tenemos que tiquear porque hemos verificado en un ejemplo anterior, acá, que estos vectores eran o son linealmente independientes. Son linealmente independientes. Entonces, bueno, si no lo hubiésemos hecho, entonces tendríamos que haber verificado de esta manera, ¿no es cierto? Ahora, podemos recordar si generan, ¿no? Pues sí. Pregunta, ¿generan a ese espacio vectorial? Bueno, si generan cualquier matriz de tamaño 2×2, se tendría que escribir como combinación lineal de M1, M2, M3 y M4. M4. ¿Qué quiere decir? Que dado cualquier matriz de tamaño 2×2, podamos escribir como combinación lineal de estos. Entonces, si es posible aquello, tenemos que determinar los KIs, ¿no? Eso quiere decir que existen los KIs, si encontramos los KIs. Y si no, entonces no va a ser posible escribir como combinación lineal de estos vectores cualquier vector en este espacio vectorial. Entonces no van a generar a este espacio vectorial, ¿no? Bueno, ustedes saben bien que el segundo miembro se reduce, aquí voy a escribir, a K1, K2, K3, K4.
Si multiplicas y sumas, ahora bien, de acá tengo una igualdad de matrices, entonces puedo determinar que K1 vale X, K2 vale Y, K3 vale Z, K4 vale U. Existen los KIs. Por lo tanto, forman una base, evidentemente, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, no es muy difícil tampoco este concepto, ¿no? De base. Ok. Bueno. Voy a escribir los siguientes teoremas y los vamos a demostrar. Teorema. Bueno, este teorema nos va a recordar ya los conceptos que hasta aquí hemos desarrollado y cuál su utilización. A ver, sea de un espacio vectorial, sean de sub 1, de sub 2, de sub n, elementos linealmente independientes de este espacio vectorial. Entonces, ya estos vectores son linealmente independientes. Muy bien. Sean x1, x2, xn, escalares, números, quiero decir en el fondo, y1, y2, yn, números, tales que si escribes como combinación lineal los x y respecto de estos vectores que son linealmente independientes, a ver, escribiremos x1 b1 más x2 b2 más xn b sub n. Y si esta expresión es igual a la combinación lineal de los escalares y con estos vectores, y1 b1 más y2 b2 más y sub n b sub n. Entonces, si esta igualdad sucede, lo único que podemos concluir es que los xy es igual a los yx para todo y que varía desde 1 hasta n. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Cuál la utilidad o la interpretación de este teorema? Que si tienes un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿no es cierto? La combinación lineal que tú puedes escribir de estos vectores es única, ¿no? No hay dos maneras de escribir como combinación lineal de estos vectores. Y si hubiese, por ejemplo, una primera manera y esta una segunda manera, entonces
los escalares serían los mismos, ¿no? Los escalares serían los mismos. Entonces, en el fondo te está diciendo de que si tienes un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces la combinación lineal de estos vectores con escalares es única, ¿no? Muy bien, prueba. Prueba. Antes del entonces es la hipótesis, todo esto es la hipótesis, ¿no? Y después del entonces lo que quiere mostrar es que Xi es igual a Y. Pero entonces, en la hipótesis está esta igualdad. X1 de 1 más X2 de 2 más y así sucesivamente, Xn de sub n igual a Y1 de 1 más Y2 de 2 más Y sub n y sub n. ¿Ya? Entonces, la expresión del segundo miembro la voy a pasar al primer miembro. Y en ese interín voy a ir asociando algunos términos. Por ejemplo, estos dos términos en la que el elemento común es B sub B sub 1. Entonces, si pasa al primer miembro, voy a tener X1 menos B sub 1 multiplicado por B sub 1. Esto más, nuevamente voy a pasar, bueno, estos términos ya están en el primer miembro, pero con signo contrario, y factorizo de 2, ¿no? X2 menos Y sub 2 por Y sub 2, más y así sucesivamente. Xn menos Y sub n por Y sub n igual a 0. Bien. Entonces, yo sé que B1, B2, B sub n son linealmente independientes. Aquí está es un dato de la hipótesis del teorema, ¿no? Pero si son linealmente independientes, es que los escalares que acompañan a estos vectores, por ejemplo, este escalar que acompaña a B sub 1 es igual a 0. Este escalar que acompaña a B sub 2 es igual a 0. Y finalmente, este escalar que acompaña a B sub 3 es igual a 0, ¿no? Entonces, de acá despejo X1 y tengo igual a Y1, X2 igual a Y2, finalmente Xn igual a Y sub n. Eso es lo que quería demostrar, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante manejar la parte conceptual también, ¿no? Manejar la definición de linealmente independiente, utilizar correctamente para alcanzar la tesis, ¿no? Y de esa manera estaríamos aceptando este teorema, ¿no? El siguiente teorema es también interesante. Teorema. Dice lo siguiente. Este teorema sí es bastante delicado, pero sumamente interesante. A ver, si S es el conjunto con vectores B sub 1, B sub 2, B sub n, este conjunto S es una base para un espacio vectorial B, ya es una base, es decir, que son linealmente independientes y que generan este espacio vectorial. Entonces, todo conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente. Linealmente dependiente. Bueno, interpretaremos este teorema lo que significa. Ejemplo, con un ejemplo vamos a interpretar. S es una base para un espacio vectorial. En este caso en particular, un espacio vectorial que sea R2. ¿Ya? Puedo escribir una base canónica de R2 y, o si quieren, hemos visto que estos dos vectores, 1, 2 y 3, 5, forman una base para R2, ¿no? Una base. Bueno, estoy interpretando el teorema.
Dice, entonces, todo conjunto con más de n vectores. ¿De dónde salen estos n vectores? De la cantidad de vectores de la base. Son n vectores, evidentemente, los elementos de la base, ¿no? S. Entonces dice, todo conjunto, digamos, entonces, U que sea mi conjunto, todo conjunto con más de n vectores, en este caso tengo dos vectores en esta base para L2, entonces, este es un conjunto con tres vectores, ¿no es cierto? Número de elementos de U es 3. Todo conjunto con más de n vectores, entonces es linealmente dependiente. Por tanto, esta U es linealmente dependiente, ¿no? Eso es lo que dice e indica el teorema. Ustedes tendrían que verificar que estos tres vectores son linealmente independientes en el plano. No es muy difícil aquello, por supuesto, ¿no? No es muy difícil, ¿no? La demostración de este teorema nos va a permitir resolver en forma general esta situación, ¿ya? Pues vamos a demostrar el teorema. Ustedes pueden verificar que evidentemente este conjunto U, que tiene tres elementos, el número más grande al número de elementos de una base, es linealmente dependiente, ¿no? ¿Ya? Esta sería una aplicación bastante particular de este teorema, ¿no? Demostraremos. ¿Qué tenemos que demostrar? Conociendo S una base, tenemos que demostrar después del entonces, ¿no es cierto?, que todo conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente, ¿no? Entonces, para ello, tomaré cualquier conjunto con más de n vectores, ¿no? Y demostraré que este conjunto es linealmente dependiente. Entonces, voy a decir que S', el conjunto con vectores W1, W2, Wn, es cualquier conjunto de n vectores en este espacio vectorial B, ¿no? Ya. Donde, en lugar de decir donde tal que, ¿no?, la condición va a ser tal es que este n que indica el número de elementos de este conjunto va a ser estrictamente mayor que n, que es el número de elementos de S, ¿no? Entonces, bueno, dice que tengo que demostrar que cualquier conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente. Entonces, por demostrar que S' es linealmente dependiente. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que tengo que demostrar. Bien. Sabemos que S con vectores B1, B2, B sub n es una base. Es una base. En particular, es linealmente independiente estos vectores y generan, ¿no es cierto?, al espacio vectorial B. Bueno, entonces, hay una propiedad sumamente importante. Cuando tienes una base, cualquier elemento del espacio vectorial lo puedes escribir como combinación lineal de estos vectores. Cualquier elemento del espacio vectorial como combinación lineal de los vectores de S, ¿no? Pero si no tuvieses una base, eso no puede suceder. Es decir, cualquier elemento del espacio vectorial no siempre puedes escribir como combinación lineal con los vectores de S, ¿no? Recordaremos
Por ejemplo, en R2, el 1, 2 y el 2, 4 no forman una base, ¿no? Si no forman una base, entonces, bueno, en principio, no son linealmente independientes, ¿no? Hemos visto que no forman una base, pues, por supuesto. Ya. Bueno, entonces, esto quiere decir que cualquier vector no puede ser escrito como combinación lineal de estos dos, ¿no? En cambio, si tienes una base, cualquier vector, W1, por ejemplo, que es un elemento del espacio vectorial, lo puedes escribir como combinación lineal con los elementos de B1, B2, hasta B sub N. Entonces, quiere decir que lo vas a escribir de esta manera como combinación lineal. Alfa 1, 1, 1 por B1, más alfa 2, 1 por B2, más y así sucesivamente, alfa N1 por B sub N. Ya. Estás escribiendo como combinación lineal cualquier elemento del espacio vectorial. Es una propiedad, ¿no? Cuando tienes una base. Bien. Ahora, si bien B1 puedes escribir como combinación lineal porque tienes una base, B2 también puedes escribir. Escribiremos B2 como combinación lineal con los elementos de B1, B2 y así sucesivamente. Estoy escribiendo como combinación lineal. Y voy a la página anterior, inclusive BWM, ¿no? BWM lo puedes escribir como combinación lineal. B sub 1, de B sub 2, de B sub N, ¿no? Bueno, ¿por qué hago esto? A ver, voy a la página anterior. ¿Qué tengo que demostrar? Que estos vectores son linealmente dependientes. Eso quiere decir que la combinación lineal de estos vectores igualados a 0, ¿no es cierto? En esa combinación no todos los escalares son iguales a 0, sino que existe algún escalar distinto de 0, ¿no es cierto? Para decir que evidentemente este conjunto de vectores son linealmente dependientes, ¿no? Muy bien. Eso es lo que voy a finalmente demostrar, ¿no? Bueno, en principio lo que estoy haciendo es lo siguiente, que W1, como tengo una base S, estoy escribiendo como combinación lineal de estos vectores, ¿no? W2 y todos, ¿no? WN también. Muy bien. 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 Ahora, si yo quiero demostrar que W1, W2, WN es linealmente dependiente, entonces la combinación lineal de estos vectores igualado a 0 me tiene que permitir alcanzar de que existe algún KI distinto de 0 para concluir que evidentemente los BWI son linealmente dependientes. Ese es el camino que tengo que recorrer, ¿ya? Muy bien, pero si quiero alcanzar aquello, tengo que partir de esta igualdad, ¿no? Para verificar si existen los KIs, alguno de los KIs distinto de 0, para demostrar que los vectores W1, W2, WN son linealmente dependientes, ¿no? Si todos los KI son ceros, van a ser linealmente independientes, pero el teorema indica que sabemos que en cuanto a número, estos vectores WIs son mayores al número de elementos de la base, que es ese, ¿no? Hay que demostrar que son linealmente dependientes. Muy bien. Entonces,
copiamos, de aquí voy a partir. K1, pero multiplica a BW1, pero BW1 en la página anterior la tengo. Fíjense esta combinación lineal de B1, B2, B sub N. Alfa 1 por B1. Alfa 1 por B1. Más, página anterior, alfa 2 por B2. Más, anterior, más, bueno. Y así sucesivamente, alfa N1 por B sub N. Siguiente. B sub N. Esta parte sí que estoy interpretando. Más, ahora, K sub 2 por BW2 que lo tengo aquí. Entonces voy a copiar directamente. Alfa 1, 2, B1 más alfa 2, 2, B2 más, y así sucesivamente, alfa N2 por B sub N, más, y puntos suspensivos, finalmente, Kn, ¿no? Kn multiplicado por Bwn, que lo tengo en esta parte, ¿no? Alfa 1, N, B1 más, finalmente, alfa N, N, B sub N, ¿no es cierto? Igualado a 0. Toda esta expresión está igualado a 0. Estoy acá. Simple sustitución. Bien, bien. El siguiente paso es, por supuesto, multiplicar K1 sobre esta suma, K2 sobre esta suma y Kn sobre esta suma, ¿no? Y si multiplicamos aquello, fíjense, K1, alfa 1, 1, B1, y aquí también voy a tener K2, alfa 1, 2, B1, finalmente Kn, alfa 1, M, B1, entonces voy a factorizar B1. Y para los demás términos, análogamente, ¿no? Entonces voy a hacer esa parte de la siguiente manera. Alfa 1, 1, K1, más alfa 1, 2, K2, más, y así sucesivamente. Finalmente, alfa 1, N, Kn, multiplicado por E sub 1, ¿no? Ya. Y lo mismo voy a hacer para estos términos, ¿no? Donde hay la presencia de B sub 2, ¿no? Más alfa 2, 1 por K1, voy acá, más alfa 2, 2 por K2, más, ya. Bueno, aquí es alfa 2n por Kn multiplicado por B sub 2, ¿no? Más, bien. Finalmente, para estos términos, donde hay la presencia de B sub n, el cual me va a permitir factorizar B sub n, ¿no? Entonces lo que voy a tener es, a ver, multiplicaremos alfa n1 por K1 aquí, más alfa n2 por K2, finalmente alfa n por Kn multiplicado por B sub n igualado a 0. Muy bien. Pero B sub 1, B sub 2, B sub n son linealmente independientes, porque son elementos de S. S es una base. En particular, estos vectores son linealmente independientes. Entonces, estos escalares que acompañan a B sub 1 son ceros, ¿no es cierto? Esta expresión es 0, esto es 0, y así sucesivamente. Entonces, alfa 1, 1, K1, más alfa 1, 2, K2, más alfa 1, N, Kn es igual a 0. Alfa 1, 1, voy a la página anterior, K1, ¿no? Más alfa 1, 2, K2, más, y así sucesivamente, voy a la página anterior, alfa 1, N, Kn es igual a 0, ¿no? Voy a la página anterior. Este escalar también es 0. Alfa 2, 1, K1 más alfa 2, 2, K2 más alfa 2, N, Kn
es igual a 0. Voy a la página anterior, evidentemente, ¿no? Y finalmente, esta expresión, porque aquí hay unos puntos suspensivos, de la página anterior, alfa N1 K1. Esta. Siguiente, alfa, perdón, voy a la página anterior, N1, ¿no? Siguiente, N1 K1 más alfa N2 K2 más alfa N1 Kn, esto es igual a 0. Voy a la página anterior, es simplemente interpretar como B1, B2, B son linealmente independientes. Todos estos escalares que acompañan estos vectores son ceros, ¿no? Muy bien. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que ver cómo son los KIs. Si alguno de estos es distinto de 0, enfáticamente los BWI son linealmente dependientes, ¿no? En eso estoy. Siguiente. Este es un sistema homogéneo. Sistema homogéneo. Muy bien. ¿Cuántas ecuaciones lineales y cuántas incógnitas hay? Número de incógnitas. Los KI son incógnitas, ¿no? KI son incógnitas. M, entonces, ¿no? El número de los KI es igual a M. Bien. Entonces, estos son ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones habrá? ¿Alguien me puede decir? Algún índice nos tiene que orientar. Por ejemplo, estos índices. Primera ecuación. Siempre los primeros índices. Segunda ecuación. N ecuaciones, ¿no? Con N ecuaciones. Con N ecuaciones. Entonces, es un sistema homogéneo. ¿De cuántas ecuaciones? N ecuaciones y M incógnitas, ¿no? Pero sabemos que el número de incógnitas, en este caso N, es más grande que M. Eso es lo que sabemos, ¿no? Bien. Bien. Como es un sistema homogéneo, al menos tiene una solución, la solución trivial, ¿no ve? Pero ahora, si tuviese otras soluciones, bueno, me estaría indicando que los BWI son linealmente dependientes. ¿Cómo me entero aquello? Bien, como el número de incógnitas es más grande al número de ecuaciones, por ejemplo, en un sistema de dos ecuaciones, de tres ecuaciones, hablaremos de dos ecuaciones, dos mismas, es un sistema homogéneo de dos ecuaciones con tres incógnitas. El 3 es más grande que el 2. El número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. Es muy parecido a este problema general, ¿no? El número de incógnitas es más grande al número de ecuaciones. Entonces, enfáticamente, este sistema homogéneo, además de tener la solución trivial, tiene otras soluciones. Otras soluciones. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que si este sistema es un sistema homogéneo en el que el número de incógnitas es más grande que el número de ecuaciones, entonces existen soluciones no triviales, como en este caso, ¿no? Existen soluciones no triviales. Por lo tanto, ¿no es cierto? W1, W2, Wn, los vectores son linealmente dependientes, ¿no? Eso es lo que queríamos demostrar.
Ya, eso es lo que queríamos demostrar. Bueno, ahora quiero saber en qué tiempo andamos. Si tienen alguna pregunta, está bien. Estamos corriendo. Bueno, seguramente alguien está copiando aún. Y si alguien tiene alguna pregunta, entonces aquí tengo un ejemplo bastante particular de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales en el que el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones. Aquí tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Este sistema tiene no solamente la solución trivial, sino otras soluciones más, soluciones no triviales. Por lo tanto, eso significa que los KIs pueden tomar otros valores, no solamente la trivial. Eso significa que los BWI son linealmente dependientes, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Voy al curso. Ya. Bueno, entonces, de esa manera hemos demostrado el teorema. ¿Aló? Sí. Ya. Si alguien tiene alguna pregunta, no puede hacer, ¿no? No. Perfecto. Ustedes pueden resolver este sistema y van a ver que tiene soluciones no triviales, ¿no? Al final se va a parametrizar acá, ¿no? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este teorema? Miren, creo que aquí podríamos acabar. Perdón. Voy a escribir el siguiente teorema. Dos bases cualesquiera para un espacio vectorial B tiene el mismo número de vectores. Tienen. Estamos hablando de dos bases, el mismo número de vectores. Y esto es verdad. Un ejemplo podríamos poner antes de dar la demostración. Por ejemplo, en R2, la base canónica tiene dos vectores. Otra base, estos vectores forman una base, hemos visto, también tienen dos vectores. Podríamos construir otra base, siempre esa base va a tener dos vectores, ¿no? Entonces, dos vectores cualquiera para un espacio vectorial B tiene el mismo número de vectores, siempre, ¿no? En el espacio de matrices de tamaño 2×2, es decir, el conjunto de matrices de tamaño 2×2. Hemos visto que M1, M2, M3 y M4 formaban una base, ¿no? Si contamos son 4 matrices, ¿no? Pues cualquier otra base en ese espacio vectorial siempre va a tener 4 elementos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Prueba.
Dos bases cualquiera, dice. Entonces tomaremos este conjunto con vectores b sub 1, b sub 2, b sub n, y S', el conjunto con vectores w1, w2, wn. Y voy a indicar que estas son bases, ¿ya? S y S' son bases para un espacio vectorial B. ¿Qué tengo que demostrar? Por demostrar que estas bases tienen el mismo número de vectores. Es decir, estos índices tendrían que ser iguales, ¿no es cierto? N y M tendrían que ser iguales. Eso quiere decir que, bueno, los vectores BI y BWJ no van a ser los mismos vectores, pero en cuanto a número van a ser iguales, ¿no? Sí. Eso tendría que demostrar. ¿Cómo hacemos ahora? Bien, estamos cogiendo dos bases, ¿no? En un espacio vectorial. Entonces, bien, entonces, dado, voy a aceptar que está S, dado S, no voy a decir, dado que S es una base, y S' también es una base, porque hemos considerado dos bases, pero en particular este S' es linealmente independiente, ¿no ve? ¿No es cierto? Entonces, por el teorema anterior, si tienes, ¿qué dice el teorema anterior? Vamos a ver. Este es el teorema anterior. Si tienes una base, S una base, todo conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente, ¿no? En este caso, esta S' es linealmente independiente. Eso quiere decir que el número de vectores de S' en este caso n no va a ser estrictamente mayor que n, porque si fuese estrictamente mayor que n, entonces S' sería linealmente dependiente. S', por hipótesis, es una base también. En particular, es linealmente independiente, ¿no ve? Eso lo hemos anotado acá. Por lo tanto, el número de elementos de S' va a ser menor o igual a n, ¿no? Ya. Análogamente, ahora, si S' es una base, por supuesto que si S' es una base, por supuesto que es una base, ¿no? Y S es el conjunto linealmente independiente. Entonces, el número de elementos de S respecto de S', que es la base, va a ser que n, que es el número de elementos de S, sea menor o igual a n, ¿no? Porque si fuese estrictamente mayor que si fuese estrictamente mayor que el número de elementos de una base, sería linealmente dependiente, ¿no? Por el teorema anterior. Pero es linealmente independiente, por lo tanto, el número de elementos de este conjunto es menor o igual al número de elementos de la base, que en este caso es n, ¿no? Puede ser igual. Bien, tengo estas dos expresiones. ¿Qué concluimos cuando n es menor o igual a n y n es menor o igual a n? Concluimos que estos números son iguales, ¿no? Que n es igual a n. Y de esa manera este teorema también está demostrado, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos que hacer en esta parte? Sí.
Hacemos un ejemplo y entramos al concepto de matrices, ¿ya? Quiero ver el tiempo. Perdón, al concepto de rango de una matriz, en 44. Bueno, pero voy a volver al curso. ¿Qué está pasando? Ahora sí. Bueno, entonces este teorema es una aplicación del teorema anterior, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo es que cuando tú tienes dos bases para un espacio vectorial, el número de elementos de este es definitivamente el mismo. Finalmente, vamos a acabar acá dando la definición de dimensión, ¿ya? ¿Qué más? Ok. Definición. La dimensión de un espacio vectorial B se define como el número de vectores en una base para B. Ejemplo, en este espacio vectorial R2. Ustedes pueden escribir una base de R2. Mejor escriben una base conocida, la base canónica, por ejemplo. Sea B con vectores P sub 1, P sub 2, una base para este espacio vectorial. Entonces, enfáticamente, podemos concluir que la dimensión de este espacio vectorial es el número de elementos de una base de R2. Pero el número de elementos de cualquier base de R2 es el mismo. Hemos demostrado por el teorema anterior, eso es lo que concluimos. Por lo tanto, en este caso, contamos el número de vectores de una base, de cualquier base de R2, en este caso es 2, ¿no? Ya la dimensión entonces del plano es 2. Ya. Si queremos calcular la dimensión de R3, imaginamos una base, la base canónica. Entonces, la dimensión de R3, el número de elementos de esta base, ¿no? 3. ¿Ya? Ejemplo, la dimensión del espacio vectorial de matrices de tamaño 2×2 es 4, ¿cierto? Pues una base que hemos verificado. Este conjunto de matrices forman una base, ¿no es cierto? Es el número de elementos 4, ¿ya? Ejemplo, la dimensión de este espacio vectorial del conjunto de polinomios de grado menores o iguales a n es n más 1. Esta sería una base. Se llama base estándar. Estándar. Tenemos más en español. La base estándar, ¿no? Tiene n más 1 elementos, por lo tanto la dimensión de ese espacio vectorial es n más 1, ¿ya? Creo que con este concepto sí podemos acabar hoy. Y la siguiente clase empezamos resolviendo
un problemita sumamente útil y finalmente ingresamos al concepto de rango de una matriz. Bien. Y eso lo vamos a hacer el día jueves. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no hubiese preguntas, nos despedimos hasta el día jueves, ¿ya? El jueves a las 8 de la mañana. Muy bien. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, Jessica. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.